Incluso hay otros alimentos que no necesariamente son fibras, pero por ejemplo, en el caso de los polifenoles, que son lo que le da la coloración, esa, por ejemplo, los rojos de los frutos rojos como o los violetas, como arándanos, moras y demás, o incluso polifenoles que contiene el té verde. Que también son sustancias que tenemos, nosotros aparentemente no las usamos, no tenemos como cómo desmenuzar esas moléculas y sin embargo, recién una vez que llegan a la parte del intestino donde las utilizan estas bacterias, ahí es que las transforman en sustancias que a nosotros nos confieren como, bueno, todas esas particularidades que tienen de beneficios para la salud. O sea que Según hay... tengo entendido, cuando los polifenoles logran llegar, o cuando comemos polifenoles, que comemos muy poco, llegan al colon, eso es una fiesta de los microbios, es un banquete que se da, o sea, es una felicidad total cuando nosotros comemos colores intensos de los vegetales. Lo que podríamos también visualizar este tema de los probióticos es como bueno, como si fueran turistas, ¿no? O sea, son bacterias que pasan por nuestro tracto gastrointestinal. Algunos incluso se quedan 5 o 10 días en nuestro intestino, provocan cambios beneficiosos. eh, digamos, son como apuntaladores de esos cambios o los promueven, es como que mueven, ¿no? Ese ecosistema, lo sacuden. En mi experiencia, durante 2 años tomé probióticos de cápsula. A los 2 años después de mi enfermedad, empecé a probar los fermentados. O sea que los fermentados es algo que va con la cultura del hombre desde hace 3 millones de años, un método de preservación. Uno era salar, otro es ahumar, otro es hervir, otro es fermentar. Fermentar es sencillamente el proceso inverso a la putrefacción. Y particularmente nuestro concepto de salud es de asepsia, de antisepsia, de manos limpias. Entonces lo del fermentado se ve como una cosa peligrosa que no está controlada por la ciencia, es que puede haber cualquier cosa, y es lo que la humanidad ha hecho por tantos años y que lo quitamos drásticamente. Y eso sumado a la alimentación industrial nos da todas cosas digeridas que tan pronto pasan el estómago, nos disparan la glicemia, la insulina, y no llegan al colon nunca. Eso que hablaba Cecilia, el tránsito intestinal, el tránsito de la digestión, la comida industrial típica de nuestra sociedad occidental, tiene a nuestros microbios totalmente depauperados, hambreados. Y el podcast de hoy, si hay un mensaje que queremos transmitir, es que nosotros podemos revertir eso comiendo más vegetal. Pero creo que bueno, que podemos dar un pantallazo general de por qué queremos conservar este ecosistema y mantenerlo para generaciones futuras, ¿no? Como, bueno, esto de ser los guardianes de esa microbiota, digamos. Bueno, es con mucha alegría, con mucha ilusión y con mucha responsabilidad que le damos la bienvenida a nuestro segundo episodio de Microbioma en la salud y en la enfermedad. Y yo agregaría, en la abundancia y en la necesidad, en la alegría y en la aflicción, y en la vida y en la muerte. Y el tema que vamos a tratar hoy en este segundo episodio es de la nutrición. Y la nutrición es justamente ese nexo maravilloso que hace que de la vida sea un continuo. Los 10 o 12 mil litros de aire que nosotros respiramos por día, los 2 litros de agua que tomamos, el kilo y pico de alimentos que ingerimos, es nuestra comunicación, es nuestro lazo indestructible de unión con la vida. Y aquí que desde el punto de vista de este podcast, del tema que nosotros manejamos, el microbioma, los microbios, son en realidad el denominador común de este hilo continuo que es la vida. Y es un término verdaderamente maravilloso. Hoy vamos a hablar de nutrición y creo que vale la pena rescatar lo que dice la Biblia, de que no solo de pan vive el hombre. Y hoy con el gluten y con todos los alergenos que nos produce el trigo,
esta frase adquiere una reverberancia, una magnitud increíble, porque yo soy un convencido de que el Homo sapiens en nuestra evolución estamos cada vez con nuestro genoma, con nuestra interacción, con los descubrimientos de la epigenética, con la maravilla de que nos está dando los análisis de microbioma que hasta ahora estaban destruidos, estamos construyendo un ser humano mejor. Y esto, desde el punto de vista del tema de hoy, de la nutrición, es algo que verdaderamente es apasionante. Y con respecto al pan, que no solo de pan vivirá el hombre, no es por el resto de los nutrientes materiales, de las vitaminas, de las proteínas, de los aminoácidos, de los oligoelementos, de las vitaminas, etcétera, etcétera, sino también desde el punto de vista de la energía. Nuestra ciencia, signada por Descartes y por el acuerdo que se hizo entre esa pléyade de investigadores tan maravillosos de hace 2 siglos, Newton, Galileo, Boyle, Marriott, el mismo Descartes, que la Iglesia dijo muy claro, bueno, la ciencia muy bien, pero que se encargue de la materia, que nosotros nos encargamos de Dios y del Espíritu. Y nuestra ciencia está caracterizada por ese signo inlevantable. Nos quedamos en la materia. Pero vino la física cuántica, vino Einstein, inmediatamente, como se dice en Venezuela, nos barajó las cartas. La energía tiene que entrar en nuestros análisis. Y hoy que vamos a hablar de nutrición, la energía juega una parte. Y eso yo no sé si ha habido hay todavía un capítulo, un estudio científico sobre nutrición en mellizos, que está en Netflix, que se llama Somos lo que comemos, que demuestra claramente que exactamente la misma cantidad de alimentos ingerida por 2 morochos que son exactamente iguales, produce efectos distintos. Entonces, un principio fundamental en esto de que no solo de pan vive el hombre, es que no solo de pan, sino que con ese pan que comemos, no todos hacemos lo mismo. En nuestra unión, somos maravillosamente distintos. Entonces, un punto fundamental antes de darle a Cecilia la palabra y que nos va a hablar, ¿verdad?, de los conocimientos últimos, de las 3 bases fundamentales de esto, del microbioma y de la nutrición. Un elemento fundamental en nuestro podcast de hoy de nutrición es el alimento espiritual. Todos estamos pendientes de ir al supermercado y elegir lo más sano, comprar las vegetales, las frutas, las hortalizas, las proteínas que son más saludables, orgánicas, etcétera. Pero muchas veces pasamos en cuenta algo muy importante, que es que todos los días vamos al supermercado emocional y en el supermercado emocional no hay límite de crédito. Podemos consumir lo que queremos. ¿Qué compramos en el supermercado emocional que tiene mucho que ver con nuestra nutrición? Esperanza, confianza, compasión o pesimismo, resignación, depresión. Esto lo dejo por aquí y le paso a Cecilia la palabra. Bueno, Miguel, buen día, ¿cómo estás? Bueno, un tema divino el de hoy. La idea es adentrarnos en todo lo que son prebióticos o, bueno, alimentos que nutren esa microbiota intestinal. Y un poco, para empezar, lo que quería era describir como 3 puntos básicos que me parecen que debemos introducir antes de centrarnos en la alimentación y en qué es lo que la nutre, ¿no? Entonces, primero que nada, empecemos por comentar a qué nos referimos cuando hablamos de salud intestinal, ¿no? Hay 3 factores básicos que se analizan en esto y cuando uno quiere como modular o intervenir en esta microbiota intestinal con la alimentación o con fibras prebióticas y demás, que después lo vamos a hacer como más fácil y demás, pero son puntos que de repente está bueno que se entiendan. Uno es la velocidad del tránsito intestinal. ¿Qué es la velocidad del tránsito intestinal? Bueno, es el tiempo que lleva desde que uno ingiere la comida y todo el tiempo que transcurre hasta que esa comida se libera y bueno, todos sabemos dónde termina.
todo ese trayecto, ¿cuánto demora? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, si ese tránsito es lento, entonces obviamente estamos absorbiendo a través de la mucosa intestinal muchas más toxinas. Y en particular, existen unas moléculas que se llaman endotoxinas, los lipopolisacáridos, que forman parte de la pared celular de diferentes microbios y que, bueno, son parte de la estructura de las bacterias gram negativas, que es algo que se absorbe bueno, en el caso de que existan muchas, es como algo relevante. Y bueno, es O sea, que importante. perdón, el estreñimiento favorece este pasaje de toxina Exacto, sí. al haber un tiempo más prolongado. Exacto. El estreñimiento sería parte, pero no solamente el estreñimiento, hay gente que de repente puede movilizar a diario todos los días, o sea, a diario, todos los días, vale a la redundancia, y sin embargo que su velocidad de tránsito igualmente se alenta. Entonces, bueno, hay algunos test caseros que se pueden hacer un poco ingiriendo determinados alimentos y viendo cuando uno los ve nuevamente en el water, por ejemplo. Esas son como algunas cosas caseras que uno puede hacer para medir esa velocidad. Eh, Otro punto que se debe tomar en cuenta es la composición de ese microbioma. Y acá hay que tener en cuenta que todos estos ecosistemas son únicos, ¿no? Que mi ecosistema no va a ser igual al tuyo, por ejemplo, y que seguramente el mío sea más parecido al de mis hermanos y al de mi madre que al de otras personas. Y dentro de esa composición individual vamos a poder observar algunas características que nos pueden dar la idea de, por ejemplo, el estado proinflamatorio de esa composición, por ejemplo. Son cosas que uno debería como tener en cuenta cuando analiza la microbiota intestinal. Y bueno, ¿por qué? Porque parte de ese ecosistema está formado por bacterias gram negativas o clasificadas así porque tienen determinados estas endotoxinas que hablábamos antes. En particular, las protobacterias tienen más de 80% de estas endotoxinas en su membrana celular, en su pared celular. Y bueno, a medida que estas bacterias se mueren, van liberando en el lumen estas toxinas. Entonces, eso es lo que uno mira, digamos, cuando analiza toda esta composición, bueno, qué cantidad representan, está representada por este tipo de bacterias. Y eso te da como el potencial inflamatorio de ese ecosistema. Así como existe eso, también existe la microbiota vista desde el punto de vista al revés, ¿no? Antiinflamatorio. Hay especies dentro de nuestro intestino que funcionan promoviendo la salud y ellas, por ejemplo, dentro de esas encontramos especies como las bifidobacterias, que son conocidas por muchos de nosotros, que tienen cualidades antiinflamatorias y que restauran esa salud intestinal. Y hay otras que se conocen menos, como por ejemplo Akkermansia mucinifila, que ayuda a mantener toda esa capa mucosa en buen estado. Bueno, incluso ayuda a regular valores de azúcar en sangre y metabolismo. O sea, dentro de ese ecosistema que es pro salud, también tenemos algunos jugadores súper importantes y tenemos que considerar todo esto. Eh, Ahora, sí, una disculpa, poniéndome en lugar de nuestros oyentes, ¿no? Bifidobacteria, Kermansia, proteobacteria, eh, es como una selva que tenemos, ¿verdad?, en el intestino, en el cual hay algunos de sus integrantes que no son tan buenos para nuestra salud y hay otros que verdaderamente nos ayudan mucho y exacto, que esta selva se ha descubierto hace muy poco tiempo. O sea, casi todos los, particularmente los que son buenos, crecen en ambientes sin oxígeno y todo nuestro cultivo bacteriológico hasta hace 20 años era un cultivo aeróbico, o sea, poníamos lo que queríamos cultivar, la bacteria que queríamos, pero crecía con oxígeno. Resulta que ahora queremos conocer, o se ha descubierto, que la inmensa mayoría de nuestras bacterias, y sobre todo las bacterias buenas, no crecen en oxígeno. Eso me parece que es importantísimo y pone en contexto esto tan apasionante que tú dices de los microbios buenos y los microbios como es una interacción que hasta hace poco tiempo era desconocida
por la ciencia y por supuesto nosotros, los usuarios de esa microbiota. Sí, eso es tal cual, incluso, bueno, estos nuevos métodos de investigación, digamos, de estos ecosistemas, como, bueno, el 16S, ¿no? Que identifica partes de la genética de estas bacterias, con eso lo que hacen es ver todo el bosque, digamos, ¿no? No solo estamos buscando específicamente algo que conocemos, sino que podemos ver y identificar, bueno, todo lo que hasta ahora sabemos que le podemos dar un nombre o podemos identificarlo, digamos. Y Creo eso que se sí, han descubierto bacterias que no existían, o sea, que son totalmente desconocidas, que no estaban y ubicadas. siguen, ¿no? Y siguen aún descubriendo. Exacto, sí, sí, sí. También Sí, sí. dentro de estas que hablábamos, hay algo muy importante en todo esto que son estas bacterias que son como pequeñas fábricas que tenemos dentro de nuestro intestino, como mini, si yo las visualizo como mini fábricas de sustancias, bueno, increíbles como el butirato, que son ácidos grasos de cadena corta que producen estas bacterias y que son realmente el alimento de las células del colon, ¿no? Y que ahora se le están descubriendo bueno, mil funciones más allá de lo que hace a nivel intestinal, sino que una vez que las células del colon utilizan esas sustancias, ese butirato pasa a nivel sistémico y bueno, tiene efectos incluso hasta en el cerebro como antiinflamatorio. Entonces, si será importante, bueno, estimula, mejora la función mitocondrial también, o sea, la producción de energía, regula los niveles de azúcar en sangre, el metabolismo. Entonces cada vez se sabe más de todo esto y bueno, es impresionante, creo. Cecilia, me parece importante que describas o definas qué es el butirato en realidad. Es un ácido graso de cadena corta, pero se genera solo en el intestino, lo podemos comer o cómo es. Eso me parece que es de suma importancia porque es un metabolito de energía sumamente importante para nuestra salud. Sí, bueno, exacto. Nosotros lo que hacemos con estos, cuando hacemos este análisis, digamos, de microbiota, lo que medimos, una de las variables muy importantes, es identificar aquellas bacterias que ya se conocen, hay un listado, digamos, de bacterias que están produciendo butirato en nuestro intestino. El butirato es un ácido graso de cadena corta, se conoce como con la palabra postbiótico. Y bueno, tiene esas particularidades, ¿no? De beneficiar la salud en determinados sentidos. Es verdad que hay alimentos que contienen butirato, pero el porcentaje realmente es mínimo, entonces no se consigue directamente a través de la dieta. Sí se puede suplementar en algunos casos, porque bueno, cuando estas bacterias están muy disminuidas, es conveniente nutrirlas con algún antiinflamatorio y se usa directamente el butirato como postbiótico. Pero, Mm. pero bueno, sí, es esencial, digamos, mantener esa, por eso, o sea, por eso la importancia de mantener nuestros propios grupos de productores de butirato, ¿no? O sea, mantenerlos felices y contentos y darles el alimento que necesitan. Que un poco por ahí es a donde queremos llegar para explicarles la importancia un poco de la alimentación finalmente, ¿no? De los cambios en la dieta. Eh, y bueno, el tercer punto o factor cuando uno analiza la salud intestinal es la integridad del intestino. O sea, cuando existe lo que se llama un aumento en la permeabilidad del intestino o hiperpermeabilidad o en inglés leaky gut, que lo que hace es permitir el pasaje de endotoxinas desde el intestino hacia la sangre, digamos. Y eso lo que desencadena, bueno, son todas cascadas inflamatorias. Esencialmente lo que pasa es que, bueno, que algunos tenemos, bueno, por diversos motivos, más endotoxinas dando vuelta en el intestino, y si a esto se le suma un tema como el leaky gut o un aumento de la permeabilidad, entonces estas endotoxinas van a pasar a nivel sanguíneo. Y entonces estas son como las tres áreas que hay que poner el foco, digamos, ¿no? Cuando uno se refiere a esa salud del intestino. Al tiempo de tránsito intestinal, a la integridad de ese intestino y a la composición del microbioma.
Son como los tres factores fundamentales. Y una alteración en cualquiera de esos puntos, es un indicador de inflamación. Y bueno, y esto tiene que ver a veces hasta incluso con el deterioro cognitivo, con los niveles de energía de la persona. Y por supuesto que la inflamación va a tener que ver un poco bueno, con el talón de Aquiles de cada persona, ¿no? Con el punto flojo y bueno, por ahí es donde después se va a visualizar en el organismo. Incluso ahora se está hablando de también como, bueno, punto de partida de enfermedades autoinmunes, un montón de... No, eh, la producción literaria, o sea, la investigación sobre las consecuencias de la alteración de esos microbios con el diagnóstico de disbiosis son verdaderamente, es como la raíz de la inmensa mayoría de las enfermedades que están aquejando al ser humano en el siglo XXI. O sea, verdaderamente el sistema de salud tradicional tratando al hombre sin ver a los microbios con los que vamos, las estadísticas están mostrando con persistencia de que las enfermedades inmunológicas, las enfermedades metabólicas, las enfermedades degenerativas, las alteraciones del sistema nervioso siguen creciendo. Y como corolario importante de todo esto es que hasta la expectativa de vida no solo se está aplanando, sino en países como Estados Unidos está empezando a decrecer. Entonces, el que aparezca este vector, esta torrente de conocimiento tan importante, es nuestra unión con los microbios, que los microbios están atrás, se están descubriendo día a día las relaciones entre la alteración entre nuestros microbios y esa enfermedades degenerativas, que hasta hace 50, 80 años las causas principales de muerte eran infecciosas, accidentes. Y ahora verdaderamente las enfermedades degenerativas han agarrado y metabólicas han agarrado el rol con una importancia muy apasionante, verdaderamente. Yo creo que en el podcast de hoy es importante, Cecilia, ver qué es lo que la ciencia dice en torno a qué es lo que pone contento a esos microbios del intestino, cómo inconscientemente con nuestra vida diaria, con cómo comemos principalmente, pero otras cosas también, cómo nosotros hemos estado sin darnos cuenta, como especie, como Homo sapiens, alterando esa este, eh, eh, normalidad, ese buen estado de salud de nuestros microbios. Parece que ese es un tema importante para hoy, para que tú lo desgloses un poco. Sí, exacto. Bueno, justamente de a poco nos estamos como introduciendo en todo lo que es la importancia de la alimentación en todo esto, ¿no? Y qué papel juega. Pero hace poquito, incluso estaba escuchando, bueno, una investigación, bueno, en realidad, sí, estaba leyendo un artículo que hablaba de que en 2016, se hablaba de, bueno, de cómo optimizar, por ejemplo, la salud mental y el título era Comamos fibras. Entonces, claro, eso te da la idea de, bueno, obviamente que desde que comemos la fibra hasta que mejora la salud mental pasa un montón de cosas en el medio, pero bueno, están mediadas por estas bacterias y lo que se ve, ¿no? Los subproductos que ellos están produciendo como, bueno, estas sustancias antiinflamatorias. Y, y bueno, a todo esto, quizá lo que tendríamos que seguir es como, bueno, hablar un poquito de lo que son probióticos, prebióticos, alimentos que restauran esa salud intestinal y la diferencia, ¿no? Entre estos alimentos y lo que se determina como prebiótico. Eh, Porque probiótico, casi todo lo que estamos familiarizados absolutamente todo es con los antibióticos. Y ahora resulta que la música empieza a sonar distinta y aparece toda esta prebiótico, probiótico, posbiótico, que bueno, es muy interesante analizar.
Sí, de hecho, bueno, los prebióticos, la definición es justamente aquellas sustancias que alimentan que no se digieren bien, son sustratos que no son, que no son bien absorbidos en el delgado y terminan llegando a la última parte del intestino donde son usados selectivamente por nuestros microbios, ¿no? Y confieren obviamente un beneficio a la salud de la persona. Entonces tienen que cumplir con esas condiciones para poderse catalogar como prebióticos, porque también hay alimentos que, bueno, que obviamente son tienen esa función de mejorar la salud intestinal, pero que sin embargo no se pueden catalogar dentro de lo que son prebióticos. Prebióticos siempre actúan de forma selectiva, aumentando bacterias buenas, siendo el alimento específico de determinados grupos o especies de bacterias. O sea, Eh, son los alimentos que no los absorbemos en el intestino delgado, sino que logran pasar por todo por el estómago, el ácido, luego el duodeno, luego el intestino delgado, y logran pasar por todos esos metros de tubo digestivo y llegar al colon con su estructura de alimento todavía conservada, con su fibra, porque en realidad lo que sobrevive a toda la primera parte de la digestión es la fibra, ¿verdad? La fibra de los vegetales. Es sí, como una pregunta que estoy haciendo. sí, 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 exacto. Es así, o sea, sobrevive todo lo que es la acidez estomacal, no tenemos, o no tenemos las enzimas para cortar esas moléculas. Y por eso, y bueno, y después además son como de mala absorción o por esos motivos también. Y justamente terminan como en esa última parte del intestino siendo el sustrato de estos microbios. Incluso hay otros alimentos que no necesariamente son fibras, pero por ejemplo, en el caso de los polifenoles, que son lo que le da la coloración, por ejemplo, los rojos de los frutos rojos como o los violetas, como arándanos, moras y demás, o incluso polifenoles que contiene el té verde. Que también son sustancias que tenemos, nosotros aparentemente no las usamos, no tenemos como cómo desmenuzar esas moléculas y sin embargo, recién una vez que llegan a la parte del intestino donde las utilizan estas bacterias, ahí es que las transforman en sustancias que a nosotros nos confieren como, bueno, todas esas particularidades que tienen de beneficios para la salud. O sea que Según hay tengo entendido, cuando los polifenoles logran llegar, o cuando comemos polifenoles, que comemos muy poco, llegan al colon, eso es una fiesta de los microbios, es un banquete que se dan, o sea, es una felicidad total cuando nosotros comemos colores intensos de los vegetales. O sea, exacto. Sí, sí, que es una sí. cosa muy bonita hasta desde el punto de vista gastronómico, como gourmet. O sea, comer colores satisface a nuestros microbios. Me parece que es una idea bonita y que cala mucho en nuestra mente para orientarnos también a buscar ese arco iris, como se dice, ¿verdad? En lo que estamos comiendo. Exacto, Porque por ahora entonces sabemos, ¿no? que nos vamos dando como cierta idea de que el plato tiene que contener variedad, colores distintos, bueno, frutas y verduras, vamos alineándonos por ese lado. Y algo importante quizá hablar en este momento también, o una breve reseña, porque en otro episodio seguramente le vamos a dar su lugar, es al tema probiótico, ¿no? O sea, la definición de probióticos versus prebióticos. Eh, Porque muchos quizá tenemos la idea o hemos escuchado hablar de los probióticos, sabemos que son importantes a nivel de la salud o del intestino, pero quizá no tenemos muy claro qué son, ¿no? Y cómo funciona eso. Y otra cosa que de repente siempre lo hablamos, nosotros, viste, bueno, y yo estudié, digamos, con todo un equipo de gente de investigadores de microbiota de Australia, que siempre hablan de mantener este ecosistema y de verlo como un ecosistema. Entonces, es importante puntualizar que
Los probióticos, cuando uno los ingiere, que son generalmente, bueno, bacterias vivas que confieren como que en determinadas cantidades benefician a nuestra salud y bueno, muchos los podemos conseguir en la farmacia o están encapsulados, son diferentes. Es muy importante varios aspectos de ellos. Uno es que los probióticos siempre deben verse y usarse de modo estudiado, ¿no? O sea, uno debe elegir qué cepas va a usar de acuerdo al objetivo que quiere cumplir a nivel de ese ecosistema. Y otro es saber que los probióticos no colonizan, o sea, no quiere decir que porque uno tome probióticos, esos bichitos van a quedar en nuestro intestino, van a multiplicarse y los vamos a encontrar de ahí para adelante. O sea que no vale tampoco tener una dieta que no es adecuada y tomar probióticos porque eso no va a cambiarnos la ecuación. Y eso es importante en el sentido de visualizar la importancia que tiene para nosotros mantener este ecosistema, ¿no? Que bueno, en los cursos que he hecho siempre hablan como que nosotros las personas somos guardianes de esta microbiota intestinal, o sea, y es lo que debemos como que cuidar y tener conciencia de lo que vamos a pasar para adelante a futuras generaciones. Entonces, yo como madre quiero que mi microbiota intestinal sea cuidada, digamos, para pasársela a las nuevas y futuras generaciones con el menor daño posible. Y es más, si lo pudiera como mejorar en el interín, eso sería lo ideal. Eh, entonces creo que eso también es importante como recalcarlo, ¿no? O sea, tener esa conciencia bueno, de por qué uno tiene que cuidar esto. Y es porque, bueno, porque estas bacterias, una vez que se pierden, ya sea por el uso de antibióticos o por diferentes medicaciones o bueno, son varios los motivos por los que uno puede llegar a perder determinadas especies de bacterias. Nada, no es fácil, o sea, una vez extinguidas, no se recuperan, esa es la verdad, o sea, no se recuperan con un probiótico. Entonces, es importante cuidar lo que uno tiene, alimentar esas bacterias bien, hacerlas reproducir y mantener contentas. Y bueno, que no después con la ingestión de un probiótico vamos No, pensando un poquito, escuchándote, Cecilia, si esto que tú estás diciendo lo escucháramos, podíamos retrotraernos en el tiempo y escucharlo hace 20 años, sería como un lenguaje de otro planeta prácticamente. O sea, yo le quiero dejar a mis hijos, o sea, quiero que mis hijos reciban de parte mía unos gérmenes en mi intestino saludable. Esto, o sea, es una cosa totalmente nueva que hoy la oímos y ya nos parece normal. Y referido concretamente con el tema de los probióticos, ¿verdad? Tú dijiste que la primera parte es que deben ser administrados en forma con un objetivo, o sea, no es cualquier probiótico para cualquier problema, no son mágicos. También ellos llegan y resuelven, ayudan cuando están bien indicados, pero no colonizan, ellos siguen. Entonces, eso no es lo que está sucediendo, porque los probióticos, en cierta forma, particularmente por el personal de salud, que yo me contento mucho que los médicos en todas partes del mundo damos antibióticos ahora y estamos indicando probióticos después, quiere decir que está como empezando una conciencia. Pero hay un desconocimiento total y obviamente ese desconocimiento en río revuelto, ganancia de pescadores. O sea, los que producen probióticos le están haciendo un cartel que en cierta forma va mucho más allá, no va más allá, sino que trastoca el verdadero sentido. El probiótico debe ser usado y debe ser usado en forma precisa, como una intervención para ayudar. Entonces, esto es, a mí me parece que me suena como música en el sentido de que eso que dice la gente de Australia, los investigadores de Australia, que nosotros somos como el guardián, nosotros somos en cierta forma, sin haberlo sabido durante mucho tiempo, ahora estamos adquiriendo la responsabilidad de dirigir esa orquesta maravillosa de microbios que tenemos dentro. Y lo que dicen las investigaciones es que
en los últimos 50 años, eso que tú dices, que las cepas que se pierden, o sea, en 1970, en todo el planeta, teníamos el doble de biodiversidad de microbios en nuestro intestino. O sea, que en estos 50 años, con nuestro estilo de vida, lo que hemos hecho, lo que hemos cambiado en nuestra relación con el medio ambiente, en nuestro estilo de vida en los 50 años, ha fumigado nuestra microbiota, la mitad. Muchos de esos gérmenes se han perdido. Entonces, nuestra responsabilidad como guardianes o como directores de orquesta de esa música maravillosa que puede sonar afinada o puede sonar con un sonido verdaderamente disruptivo, es apasionante porque nos deja mucho, nos deja la alfombra roja para, dependiendo de lo que hagamos, de lo que comamos, de lo que pensemos, de cómo nos ejercitemos, cómo descansemos, es cómo estará nuestra interacción con el microbioma. Entonces, los probióticos es un tema verdaderamente apasionante. Sí, y a ver, sin duda tienen su momento, ¿no? Y es interesante usarlos. Bueno, justamente una de las cosas que nombraste, ¿no? Cuando uno está tomando antibióticos. Pero bueno, tienen que ser cepas específicas, de acuerdo a lo que uno está buscando. No por ser un lactobacilo, por ejemplo, todos son iguales, digamos. Hay cepas súper investigadas con la investigación adecuada que saben que un Lactobacillus reuteri con el número DSM y demás, nada, están investigados como antifúngicos, como antibacterias patógenas, que son saben que tienen buenos beneficios, bueno, beneficios cuando uno toma antibióticos o les pone nada, provocan minimizar los daños frente a la toma de antibióticos y demás. Pero también hay hay probióticos que tomados junto con el antibiótico no tienen absolutamente ningún efecto, ¿no? Y una de las comparaciones que he escuchado también en mis cursos es, claro, todos los perros son de la misma especie, pero no es lo mismo tener, por ejemplo, un chihuahua que un bulldog, o sea, no es- son como total, y esa es un poco la comparación en el uso de cepas específicas de probióticos. Sí, sí, Eh, sí. O sea que pueden tener distinto collar, pero no son el mismo perro. exacto. Me parece Es, maravilloso esto. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy potente, porque el mundo de el comer bacterias vivas, o sea, se está cuestionando un paradigma fundamental de nuestra medicina, de lo que la columna vertebral del sistema de salud, que es que cuando aparece un germen peligroso, dañino, que nos enferma, hay que erradicarlo, sea con antibióticos, si es un absceso con un drenaje, si es un virus con tratamiento específico antiviral. O sea, el probiótico es la otra parte de la moneda. O sea, si queremos que el malo no nos haga daño, el probiótico, su filosofía de acción es: vamos a fortalecer a lo bueno. O sea, el malo nos hace daño no per se porque tenga su poder intrínseco de hacernos daño, sino porque nuestro ecosistema de microbios buenos se ha debilitado. Y el probiótico está en ese concepto, que a mí me parece fascinante, me parece ecológico, sustentable, o sea, me parece la razón de ser por la cual tengo mucha esperanza en que la especie humana logremos salir bueno, desafío que tenemos, de o cambiamos o vamos muy mal. Entonces los probióticos en ese sentido vienen a cambiar ese paradigma. Bueno, vamos a atacar a los malos, pero no con el martillo, sino que vamos a fortalecer a todos los buenos para quitarles espacio y nutrición a por qué creció el mal. Y eso en la microbioma se ve buenísimo, ¿no? O sea, Helicobacter pylori, que por ejemplo es el malo de la película que está de moda ahora. El Helicobacter pylori lo tenemos desde hace miles de años. En África estaba leyendo de que más del 50% de la población son reactivos al Helicobacter pylori, pero no tienen síntomas, porque todos los que lo rodean al Helicobacter pylori no permiten que manifieste sus caras malas, lo que nos hace a la salud. Cuando el Helicobacter pylori nos hace daño,
cuando todas las barreras que tenemos para defendernos de él se han caído. Entonces, bueno, es un punto de vista en lo que a nutrición respecta, a mi modo de ver, muy valioso y también, como lo vamos a ver más adelante, muy sabroso, porque de lo que se trata de alimentación no se trata de restringir ni de sacar cosas, sino que de lo que se trata es de incorporar cosas. Incorporar cosas no como la industria alimentaria nos lo da, procesado, ultraprocesado, saborizado, digerido, precocido, no, sino que tenemos que aumentar nuestra gastronomía, nuestra condición gourmet frente a la alimentación, nuestra condición de alegría, de compartir, incrementando bárbaramente la cantidad de alimentos consumidos. ¿Correcto, mi amiga Cecilia? Correcto, hay que, Mm. sí, exacto. Lo que podríamos también visualizar este tema de los probióticos es como bueno, como si fueran turistas, ¿no? O sea, son bacterias que pasan por nuestro tracto gastrointestinal. Algunos incluso se quedan 5 o 10 días en nuestro intestino, provocan cambios beneficiosos. eh, digamos, son como apuntaladores de esos cambios o los promueven, es como que mueven, ¿no? Ese ecosistema, lo sacuden, pero bueno, luego, una vez que uno deja de tomarlos, es esperable que ya no los va a encontrar más. Y ahí capaz que otro tema que podemos introducir, que seguramente también dediquemos un episodio porque es muy interesante y bueno, del cual tú sabes muchísimo, es el tema de los fermentados, ¿no? Y los Sí. fermentados, obviamente, son bacterias vivas que se ingieren en un alimento, pero ¿qué pasa? No se pueden clasificar estrictamente como probióticos porque, bueno, los fermentados justamente son producidos por la fermentación libre y van a tener colonias de microbios que de repente tienen que ver, sobre todo, bueno, en determinados fermentos se sabe cuáles son los que dominan, pero también hay otra cantidad de bichitos que responden al ambiente en donde uno hace la fermentación y demás. Pero bueno, lo bueno es que sí se ha investigado y esto lo hemos discutido, y hemos visto algunos estudios que señalan que el consumo de alimentos fermentados mejora la diversidad de nuestra microbiota a largo plazo y que sí se está viendo que de esos alimentos hay algunas bacterias que realmente podrían llegar a quedarse ahí como bastante tiempo en nuestro intestino, ¿no? O por lo menos provocar esos cambios que uno quiere. Así que, bueno, un poco la diferencia es que no estamos hablando de cepas identificadas, con cantidades determinadas, encapsuladas y demás, sino que, bueno, son fermentos que se han hecho durante miles de años también, que se consumen en diferentes países y demás, y que tienen también ciertos beneficios, ¿no? A nivel de salud. Sí, bueno, en mi experiencia, o sea, para mí, después de mi enfermedad, que yo soy un sobreviviente de enfermedad de cáncer de colon, o sea, de este tema que estamos, o sea, que para mí esto es muy vivencial, testimonial. Este, para mí los probióticos y los prebióticos, yo siempre, hablando de mis fermentados, yo hablo de probióticos, pero Cecilia ahora hace la precisión. Probiótico es algo catalogado, especificado, identificado desde el punto de vista bacteriológico, tal cepa. Tenemos fermina, ese es el Lactobacillus casei. Tenemos otro, se sabe cuál exactamente cuál. En cambio, el fermentado es la incertidumbre. En mi experiencia, durante 2 años tomé probióticos de cápsula. A los 2 años después de mi enfermedad, empecé a probar los fermentados. O sea que los fermentados es algo que va con la cultura del hombre desde hace 3 millones de años, un método de preservación. Uno era salar, otro es ahumar, otro es hervir, otro es fermentar. Fermentar es sencillamente el proceso inverso a la putrefacción. La putrefacción es aeróbica, destruye, o sea, no destruye, sino que transforma en el sentido de desagregar. La fermentación, que es anaeróbica, en la inmensa mayoría de los casos, es la transformar los alimentos produciendo vida, vida en
forma de bacterias, vida en el sentido de producir vitaminas y oligoelementos o permitir su absorción. Entonces, con los fermentados es interesante ese estudio, no sé si es el mismo que mencionas tú, Cecilia, pero yo vi un estudio muy serio hecho por la Universidad de Stanford, en el cual le dieron a un grupo de personas fibra y a otro grupo de personas le dieron probióticos, o sea, le dieron bacterias vivas, hechas en casa. O sea, tomaban yogur, tomaban repollo fermentado, sauerkraut, tomaban kefir, tomaban kombucha, con un protocolo bastante laxo, lo que les provocara, y vieron que en el grupo de que comía solo fibra buena, vegetales, muchos vegetales, no aumentó la biodiversidad, no se pusieron contentos los gérmenes y no aumentaron su número, su variedad. Y que los marcadores inflamatorios subieron en el grupo que comió fibra, increíble. En cambio, en el que comieron los probióticos, bajaron hay creo que estimados 200 o 300 marcadores inflamatorios, como 20 o 30 bajaron. Y la biodiversidad aumentó. ¿Cuál es el racional de eso? Tengo un amigo que es ingeniero forestal, que tiene mucho conocimiento de la parte de agricultura y me dice, lo que pasa es que eh, el probiótico es como un monocultivo. Nosotros nos tomamos una cápsula de un probiótico y son muchos millones del mismo germen, que es un germen muy bueno, que cuando lo tenemos que usar, cuando está indicado, como vemos, es una ciencia de mucho conocimiento. Yo no lo conozco, pero escucho a Cecilia y veo, es el Bacillus rhamnosus, pero es tal cepa, es el otro, pero es tal otra. O sea, no es una cosa general, sino que es muy específica, pero que lo que se ha visto en algunos estudios que yo he visto es que cuando entra el probiótico con ese número tan grande de una sola especie o de dos o de tres cepas, que es lo que el general de los probióticos que compramos envasados son, resuelven, apagan el fuego, el incendio que hay en el intestino, pero inhiben la recuperación de la. En cambio, los fermentados, un yogur, un kombucha, un kefir, es como impredecible. Entran muchas cepas. Por ejemplo, un kefir pueden tener 30, 40 tipos de bacterias distintas, todas amistosas y que entran como, diría yo, como una forma más gentil a armonizar, a alegrar a nuestros huéspedes, a nuestros pequeños gigantes, como nos encanta llamar. Entonces, lo del fermentado es interesante porque en los últimos 50, yo diría más, en los últimos 100 años, hemos visto todo lo que es microbio, todo lo que es algo vivo, micro, como un enemigo. Y particularmente nuestro concepto de salud es de asepsia, de antisepsia, de manos limpias, entonces lo del fermentado se ve como una cosa peligrosa que no está controlada por la ciencia, que puede haber cualquier cosa, y es lo que la humanidad ha hecho por tantos años y que lo quitamos drásticamente. Y eso sumado a la alimentación industrial nos da todas cosas digeridas que tan pronto pasan el estómago, nos disparan la glicemia, la insulina, y no llegan al colon nunca. Eso que hablaba Cecilia, el tránsito intestinal, el tránsito de la digestión, la comida industrial típica de nuestra sociedad occidental, tiene a nuestros microbios totalmente depauperados, hambreados. Y el podcast de hoy, si hay un mensaje que queremos transmitir, es que nosotros podemos revertir eso comiendo más vegetal. Entonces, la alimentación del Homo sapiens, sin fermentados, sin probióticos, sin fibra natural, comiendo alimentos procesados y ultraprocesados, sobre todo, son la causa, suma otras cosas como el estilo de vida, poco ejercicio, mucho estrés, porque esta flora intestinal, así como ese estudio que decía Cecilia de que para salud mental coma fibra, también es la inversa. Cuando nosotros tenemos un estado de relajación, tenemos propósito, sentido en la vida, dormimos bien, comemos bien, nuestro estado de ánimo
la comunicación entre el cerebro y el colon, lo que baja, alegra, modula, armoniza nuestros microbios. O sea que ellos están sensibles también a nuestros estados de ánimo. Y esto es maravilloso. Indudablemente que el factor grande, pesado, es el que estamos tratando hoy, que es nutrición, que es lo que absolutamente todos los estudios dicen, que en nuestra sociedad occidental, más del 90% de la población, no estamos alimentando, no estamos dándole a nuestros microbios el alimento que requieren. Polifenoles, de fibras, de vegetales. Ese es el problema. Falta de proteínas, no. Falta de vitaminas, no. Lo que está faltando a nuestro microbioma es comer fibra. Yo me entusiasmo un poco y me pongo extremista. Por favor, me corrige, No, Cecilia. en Me realidad, pone un poco. en realidad yo quería nada más que hacer una puntualización y es que estamos hablando de diversidad y capaz que hay gente del otro lado que no tiene muy claro qué es la diversidad, pero la diversidad a nivel de este ecosistema del intestino y en general de los ecosistemas es la variedad, o sea, las diferentes especies, las cantidades de diferentes especies que uno encuentra, en este caso estamos hablando de bacterias, y cómo están distribuidas. O sea, uno puede tener el mismo número, tú y yo podemos tener el mismo número de especies de bacterias, pero que la distribución tiene que ser una distribución pareja. Digamos, si una sola especie ocupa un 90% de ese ecosistema, esa diversidad tampoco está bien, digamos, porque es como muy frágil, en el sentido de que si algo le pasa a esa bacteria, imagínate, y ocupa el 90% de ese intestino, bueno, estamos en una posición bastante comprometida. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para tener una idea de lo que es la diversidad, digamos, y bueno, y que en todo esto de mantener esa diversidad siempre se habla de que es bueno ingerir entre 30 y 40 plantas por semana, diferentes plantas. Y claro, en un momento a uno le puede parecer como un disparate, pero después cuando vas haciendo, porque me he dedicado a esto de ver si llevo las 30 o 40 plantas y cómo incorporarlas en mi alimentación y demás, te das cuenta que, claro, estamos hablando de manzanas, bueno, una manzana Fuji no es lo mismo que una manzana verde, que una manzana Royal Gala. Cada tipo de manzana es un tipo de estas plantas distintas, por ejemplo. Los condimentos también funcionan, y ahí tenemos orégano, tomillo, cúrcuma, todo esto suma como en esta variedad de plantas que queremos incluir semanalmente. Entonces, no es tan disparatado ni tan inabordable, digamos. O sea, es realizable. Después, claro, hay alimentos que nos facilitan esto, como son, por ejemplo, las sopas, bueno, ese tipo de cosas que también ahí podemos incorporar Hay muchas. muchas cosas, pero generalmente el impacto, cuando uno dice de que tienes que comer 30 o 40 diferentes vegetales por semana, o sea, nos horrorizamos, que nuestro estilo de vida, yo no puedo, imposible cocinar eso, pero cuando lo ponemos, cuando verdaderamente agarramos el toro por los cuernos o por los cachos, como se dice en Venezuela, es posible y sin complicarnos mucho la vida, cuando sencillamente pensando en la diversidad, en el arco iris de colores, en que si le ponemos un poquito de pimienta es algo más, si a una avena le ponemos canela ya tenemos, y si le ponemos una fruta ya en una comida, digamos que nosotros pensamos, llegamos a los 40, la cifra se transforma en algo alcanzable. Pero que el primer impacto es verdaderamente el que a mi modo de ver es concientizador, porque eh, vemos eso como algo inalcanzable y como algo que no tiene nada que ver con nuestro estilo de vida. En cierta forma es así, porque estamos acostumbrados a comer generalmente, a agarrar una rutina, no cambiar mucho y lo más práctico, obviamente, no son los vegetales como vienen de la naturaleza. Y ese es el Exacto. punto. No, es que Miguel, no, una de las cosas perdón que te interrumpí, pero algo que es bastante común es encontrar personas que te dicen, bueno,
¿cuál es tu desayuno, no? Típico, pregunta. Y bueno, café con leche con tostadas. Y eso lo vienen consumiendo todos los días de su vida desde hace 20 años, 30 años. Y no cambian. Y eso es parte de lo que queremos hacer, concientizar en esto, que bueno, que después vamos a entrar a desmenuzar y bueno, probablemente nos lleve quizá algunos episodios, pero en definitiva, hay que salir de eso, ¿no? De esa rutina en que uno tiene como ya por defecto el desayuno, que es siempre el mismo y no lo cambia y es siempre la tostada con la mermelada, con el café con leche, digamos. Y ahí es una buena oportunidad de hacer variaciones, de incluir, bueno, diferentes frutas, bueno, infusiones distintas que también cuentan en esto de la variedad, el té verde, infusiones de flores de hibisco que tienen todos esos colores rojos. eh, bueno, en Venezuela seguro que hay muchas más opciones, diferentes, probar diferentes frutas, salir de la manzana y la banana como fruta, salir de la lechuga y el tomate en la ensalada y agregarle otras verduras que nunca probamos, animarse también a incorporar cosas nuevas, que sea algo también divertido, ir a la verdulería y elegir, esta semana la propuesta es incorporar, bueno, dos alimentos que nunca haya probado. Y aunque no lo puedas creer, hay un montón de gente que nunca probó determinadas verduras, o sea, y que de repente son comunes, no quiere decir que sean traídas de no sé dónde ni importadas, no tienen por qué. Este, pero Porque bueno, ese es ese es un tema interesante por dos aspectos. Uno, por el hecho de nuestra inercia. Nosotros se nos anidan pensamientos que recibimos de nuestro entorno, de nuestra familia, en torno a lo que es saludable. Una tostada con un café con leche en la mañana es casi un desayuno europeo continental clásico. Y pensar que tenemos que dejar eso por razones de salud es como un duelo, una pérdida. O sea, voy a tener que dejar mi tostada con café con leche que tengo yo sopotoscientos años comiendo. Esa es una forma de verlo, pero la otra forma, y que es una inercia fuerte, nos cuesta, o sea, los cambios son, o sea, nuestro ego, la parte retrógrada de nosotros se resiste a los cambios, pero la vida es cambio, la vida es cambio. Entonces, el cambiar o el no vamos a perder cuando dejamos de comer la tostada con el café con leche. Lo podemos ver del otro lado, que es que vamos a ganar. Estamos ganando la posibilidad de ampliar no solo nuestra salud, sino nuestro paladar. Con este tipo de cosas nosotros nos abrimos a una oferta gastronómica absolutamente exquisita, si no lo planteamos así, que la comida nos tiene que dar alegría, cuando la vemos nos tiene que producir, segregar jugos gástricos para que la digeremos mejor, para que se nos haga agua a la boca, ¿verdad? Pero sí tenemos que estar claros que cada uno de nosotros tenemos un cerebro reptil aquí atrás, el cerebro antiguo, el telencéfalo, que se resiste a los cambios, no quiere que cambie. Cada cambio y la alimentación es, como se dice en términos vulgares, es caca, no se puede cambiar, nos cuesta mucho. Esto que estamos haciendo es un desafío, pero que yo invito a que lo hagamos desde el punto de vista de que no nos vamos a restringir cosas, sino para nutrirnos bien tenemos que ampliar, tenemos que aumentar en forma exponencial los alimentos que recibimos sin procesar, tal cual vienen de la naturaleza. Esto es caro, este es un punto interesante de nuestro podcast de nutrición. Esta alimentación es cara. Yo he trabajado mucho en eso, muchos de mis pacientes del círculo, yo soy un médico ocupacional, trabajo con trabajadores, muchos de ellos manuales, con pocos recursos, en este país que estamos en una situación crítica. Y yo he analizado con esto de las 40 vegetales y el hecho de que es caro. Si nosotros vamos a comprar al supermercado y elegir lo que está de moda o lo que tiene un estigma de elevado, es carísimo. Pero si nosotros nos ponemos creativos, hay dos principios fundamentales en nutrición que son sustentables y que tenemos que tener siempre presentes. Una es que tenemos que comer vegetales y frutas de estación.
el comer vegetales y frutas de estación es cuando la mayor oferta está y cuando cada uno de esos productos está en su mejor potencial. O sea, un mango, una manzana, una alcaucil, un alcachofa que está en su etapa de recolección es cuando está en su máximo y es cuando el precio está más bajo. Entonces, un concepto importante con respecto a esta alimentación es que si nosotros vamos, por ejemplo, con ese principio de comer local, no comer de otra parte, y comer en estación, son dos herramientas, son como dos instrumentos muy potentes para que nuestra alimentación sea accesible desde el punto de vista financiero también. Bueno, exacto. Y por ejemplo, acá nosotros yo pienso exactamente lo mismo que tú. No, no debería ser algo que realmente sea inalcanzable ni carísimo, sino que es proponérselo y, bueno, ser creativos, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros acá en Uruguay tenemos una página que se llama La Lista Inteligente, que está hecha por el mercado agrícola, digamos, que tiene cada 2 semanas, ellos publican cuáles son las frutas y verduras de estación y por lo tanto son las que tienen el precio más bajo, ¿no? Entonces ahora justo me estaba fijando, pero bueno, el melón, el durazno, la sandía, las ciruelas, la albahaca, cebolla y ajo son cosas que están en este momento como en el punto más alto. Y bueno, ya ahí tenemos bueno, hay 9 variedades distintas que podemos incluir en la semana, ¿no? De frutas y verduras. Y El, bueno, el, el otoño uruguayo, época de cosecha. El otoño es la época verdaderamente de fiesta, de explosión de polifenoles y de fibras digeribles y de frutas y vegetales exquisitos. Es la época de la vendimia, es la época en de el las otoño, frutas. claro, ahí tenemos más que nada las uvas y todos esos colores, sí, sin duda, eso ya es tipo, sí, marzo, por ahí, abril. Y, pero bueno, también un buen aceite de oliva, que ahora hay aceites de oliva nacionales, aceitunas negras, por ejemplo, incluir aceitunas negras también tiene un contenido de polifenoles increíble. Este, y bueno, no necesariamente estas cosas ahora son caras, son como, bueno, de cosechas nacionales. Y Y la aceituna es como un simbiótico porque tiene fibra, porque alimenta nuestras bacterias, y aparte es un fermentado, tiene bacterias vivas, ¿verdad? bueno, podría verse así, sí, sin duda, es sí, el Igual simbiótico. que, bueno, el sauerkraut es otro clásico mío que yo veo que sí da fibra para que las bacterias coman y digieran y procesen y se pongan contentas. Y también lleva unos lactobacilos como para acompasar la música de, bueno, de alegría del festín que se están echando. La aceituna es verdaderamente un alimento maravilloso. El aceite Y de oliva, el aguacate, la palta, como le llaman ustedes. El aguacate, porque una de las, estaba escuchando eh, un podcast sobre la nutrición, qué le hace falta en el siglo, en este 2024, a nuestra comunidad occidental y cristiana, por decirlo así. Dice, una cosa que rompe el criterio. Hace falta grasas. Tenemos 50 años restringiendo las grasas. Y toda la cobertura de nuestros nervios, que los nervios son como cablecitos, ¿verdad? El cobre, el metal es el nervio y lo que lo envuelve es la mielina, que gran parte es la vitamina B. Entonces, es increíble que con la alimentación nosotros logremos mejorar nuestra circuitería eléctrica. El aguacate, el coco, y el cacao, el chocolate, que son tres criollitos tropicales, y bueno, en Venezuela el cacao es oriundo de aquí, no importa dónde es usufructo de toda la humanidad. Son alimentos que en nuestro país son muy, muy económicos y que son triglicéridos de cadena media. Con esta veda de los colesteroles y triglicéridos que hemos tenido por 50 años, estamos deprivados, tenemos nuestra circuitería eléctrica no está bien aislado, tenemos cortocircuitos por todas partes por falta de vegetales. O sea, uno
del que recomienda este grupo de nutricionistas de ZOE, Science and Nutrition, que es un grupo muy respetable, es vamos en el 2024 a comer más grasa. O sea, nos choca, ¿verdad? Primero dicen vamos a comer más plantas, después dicen vamos a comer más grasa, y el tercero que dicen vamos a comer más cosas vivas, fermentadas. Eso es nuestro podcast de hoy. El título que pensamos ponerlo es Viva la alimentación viva. Viva de vivencia y viva de aleluya, de exaltación, de alegría. Viva la alimentación. Y bueno, en particular hablando, no, que hablando de las grasas, claro, estamos hablando de grasas que no son las típicas grasas saturadas, ¿no? Son grasas que benefician a nuestro organismo, como Claro. bueno, aceite de oliva, aceitunas, palta, y no son, bueno, las grasas saturadas presentes en, sobre todo, de origen animal, como por ejemplo, bueno, nosotros acá, viste, se consume mucho queso de diferentes tipos, se consume mucha asado, carne, ¿no? Y a ver, todo en su justa medida no está mal. El tema es que quizá la incorporación diaria de todos estos alimentos sin la cantidad suficiente de frutas y verduras que contrarresten es lo que lleva a que después haya determinados desequilibrios a nivel de nuestra microbiota intestinal. Muchos de estos, cuando empezamos el podcast, hablamos de esa composición del microbioma, y hablamos un poco de estas bacterias que producen endotoxinas, que bueno, dentro de ellas las más inflamatorias son las clasificadas como proteobacterias. En general se alimentan bueno, de este tipo de grasas saturadas o de bilis que uno, viste, la bilis generada para poder digerir esas grasas, termina llegando a esta última parte del intestino, nutriendo a este tipo de bacterias más inflamatorias, y ellas a su vez producen determinados subproductos bueno, que son inflamatorios, como por ejemplo el sulfhídrico, o incluso, bueno, solamente por ser ellas, tienen toda esta carga de endotoxinas en su pared celular. Entonces, lo que queremos es, bueno, mantenerlas a raya, o sea, que el porcentaje de ellas, que en cierto rango está perfecto, no se exceda, y que cuando nosotros miremos toda esa composición, lo que veamos sea, sobre todo, como que lo que abunde sea esa propiedad antiinflamatoria de este órgano que es la microbiota, ¿no? O sea, que esté funcionando a nuestro favor, sobre todo. Eh, Silvia, hemos sí. hablado de probióticos, de prebióticos, hemos hablado de comer más plantas, hemos hablado de comer más grasas buenas, hemos hablado de, en general, de estos términos. Yo creo que deberíamos terminar el podcast hablando de las cosas que deberíamos evitar. Y estos expertos que escuchaba hablaban de algo que nunca lo hemos visto como un riesgo, pero que hoy en día está demostrado de que sí, que no nos está haciendo bien a los microbios, no le está haciendo bien al ser humano, a los únicos que le está haciendo bien es a los que lo producen, que es disminuir la cantidad de alimentos ultraprocesados. La definición que hace la Organización Mundial de la Salud de los alimentos ultraprocesados es aquellos alimentos que vienen empaquetados en plástico primero o en algo sintético y que tienen solo uno de los ingredientes que jamás lo tendríamos en nuestra cocina. Esa es la definición, imagínense. ¿Cuántas cosas de esas no hay que verdaderamente son nefastas para nuestra salud? Los edulcorantes dietéticos y los que no son dietéticos, porque el mismo refresco, yo no sé en Uruguay, pero en Estados Unidos, en Venezuela, en México, el edulcorante de los refrescos es el concentrado de fructosa del maíz, que, bueno, es terrible, es terrible. Entonces, eh, menos alimentos ultraprocesados, menos harinas y azúcares hidrocarburos simples, tratar de conseguir todo más complejo, porque el avance de la tecnología nos ha hecho ver de lo que la glicemia sola como indicador de que nuestro metabolismo está bien es insuficiente. Muchas veces tenemos glicemias bien, los médicos nos confiamos con eso, y atrás tenemos una respuesta de hiperinsulinemia que nos catalogan como estamos de estado de prediabetes, que no es una minoría, si en el caso de Estados Unidos se establece que se dice que casi 50% de la población
está en prediabético, o sea, con unas glicemias normales, pero con una respuesta insulínica que está vaticinando alteraciones metabólicas de muchas series. Entonces, comer menos ultraprocesado, comer menos azúcar y harinas simples y hacer unas ventanas grandes sin comer, evitar el picoteo, el comer, en Venezuela se le dice chuchería, yo no recuerdo cómo es que se dice en Uruguay, pero estar picoteando, comer entre comidas, eso no permite que el sistema de reparación de nuestro intestino, que tiene 4 o 6 horas, nosotros comemos, digerimos, y después empieza con un movimiento peristáltico que va recuperando, reparando, adaptando toda la mucosa intestinal que demora 4 a 6 horas. Nosotros tenemos que darle reposo al intestino para que funcione. Entonces, eso como complemento de todo el exceso banquete que dijimos antes, que tenemos que comer más cosas, que tenemos que ampliar nuestra oferta de alimentos en el sentido de ponerlo más exquisito, más saludable, más vinculado a la naturaleza y restringir esto. Parece que ese es un punto que completa nuestro podcast de hoy. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, y bueno, un poco de la mano de lo que estabas comentando, a nivel justamente de intervenciones como el ayuno, o yo no lo llamo, no me gusta llamarlo ayuno, sino como descansos digestivos, ¿no? O sea, dar como ese descanso o paz al sistema digestivo para que pueda tener todo, bueno, hay funciones de limpieza, contracciones que se generan a nivel del intestino que son necesarias y que solo se ponen en marcha luego de tanto tiempo sin comer, por ejemplo. Pero a su vez también a nivel de bacterias, el ayuno o este descanso digestivo prolongado eh, permite que, por ejemplo, bacterias como Akkermansia mucinifila, que es muy importante en todo lo metabólico, en la regulación del azúcar en sangre y demás, tenga como su sustrato, ella se alimenta del moco, de la mucina del intestino, y al tener como estos periodos en que no tiene toda esa competencia con otras bacterias porque no está llegando el alimento, ella puede, digamos, multiplicarse, como, bueno, crecer en términos de bacterias. Eh, entonces, sí, será importante, ¿no? Ese tipo de actitudes. Y bueno, y para cerrar también creo que, y es un poco lo que habíamos querido, o fue una de las cosas que tú mencionaste también, eh, hay otras cosas que aumentan la diversidad y son, por ejemplo, el caminar en la naturaleza, el dedicarse al jardín. eh, Todo eso también tiene como su influencia en nuestros microbios y es importante, ¿no? O sea, caminar por el bosque o caminar por lugares, por la playa, Por la exponerse al playa. sol. Sí, caminar por la playa. Todas esas cosas también aumentan nuestra diversidad y, bueno, producen cambios positivos. Obviamente que no hemos hablado a fondo de todo el tema prebióticos, son herramientas que se usan específicamente para modular el ecosistema y llevarlo para el punto de equilibrio que uno quiere. Pero bueno, es un tema extenso y seguramente lo sigamos tratando. Pero creo que bueno, que podemos dar un pantallazo general de por qué queremos conservar este ecosistema y mantenerlo para generaciones futuras, ¿no? Como, bueno, esto de ser los guardianes de esa microbiota, digamos. Bueno, como siempre, un placer compartir y yo aprendo muchísimo con este podcast. Este, eh, Yo Ojalá también. hago votos para que nuestros oyentes participen y en la medida que nos interesaría muchísimo también escuchar opiniones, opiniones así sean adversas, bienvenidas sean, pero ver cómo enriquecemos esto, porque no tenemos la respuesta. Lo que nosotros estamos haciendo en cierta forma es exponer nuestras dudas, nuestras incertidumbres y compartir. Así que viva la alimentación viva y nos veremos en el próximo episodio. Muchas gracias, Cecilia. Chao, gracias, Miguel.